Bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Craft Courier, en el cual comenzamos este episodio tratando el tema de la reforma laboral, que estos días fue protagonista en el Congreso, tanto en su tratamiento como en su letra y algunas cuestiones relacionadas a la negociación política. Luego tratamos el tema de la empresa de neumáticos FATE y las cuestiones económicas alrededor de este caso testigo que nos permiten ver la generalidad de la economía argentina y tendencias a largo plazo en cuestiones económicas. Por último, tocamos temas internacionales con el Perú como caso destacado de la semana y la remoción de su presidente interino. Y por último, el Consejo de la Paz, creado por Donald Trump, y acciones del gobierno de Meloni en relación a eso. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy estamos grabando el día viernes 20, día después de la aprobación en Cámara de Diputados de la reforma laboral con modificaciones. Por eso va a volver al Senado para ver cómo sale. En teoría, saldría con las modificaciones hechas en diputados, ya que el gobierno fue también en parte quien las promovió. Estas modificaciones es en relación a las licencias médicas, que fue un tema luego de la aprobación en el Senado. Y esto es lo que me parece interesante. No sé si desde el punto de vista de un análisis político o desde el punto de vista como ciudadano, porque el proyecto presentado contemplaba este tema de las licencias médicas. Recordemos que era si el empleado sufría algún tipo de lesión, ya sea voluntaria o involuntaria, era bastante raro el término, iba a recibir una, un porcentaje menor de su sueldo. Y fue aprobado así en el Senado, y luego de eso empezó todo una serie de críticas alrededor de esta parte del proyecto de la reforma laboral, a tal punto de que partidos aliados dijeron, bueno, si no se saca, nosotros no vamos a dar quórum para el tratamiento en diputados. Entre ellos el PRO, pero también partidos como el Bloque de Provincias Unidas, otros del radicalismo, etcétera. Ahí es interesante analizar tanto el proceso del tratamiento como la letra y algunos artículos en caminos separados, ¿no? Porque, bueno, la letra incluso hasta podemos esperar a que realmente se apruebe para hacer un análisis más profundo de las implicancias, pero bueno, ya eh, muchos temas que trataba la reforma son de público conocimiento, así que podemos ahondar un poco en eso. Pero el tratamiento, como bien mencionaste, es muy interesante porque divide un poco las dos cámaras y por su composición, ¿no? Eh, el primer proyecto que entró, como decís vos, con estos artículos y fue aprobado en el Senado bastante rápido, el Senado tiene una composición más territorial de los gobernadores, de representantes de los gobernadores, y la Cámara de Diputados tiene tiene partidos más nacionales, llamémoslo, como el PRO, por ejemplo, que perdieron mucha de su representación en la Cámara de Senadores y conservan algo en la Cámara de Diputados, no tan atados a un gobernador, sino más como partido. Es difícil saber eh, cuáles fueron las negociaciones que se hicieron, qué es lo que negociaron, qué acordaron, tanto en la primera parte en el Senado como en la segunda, pero claramente hay fuerzas que están en diputados que no están en el Senado. O mejor dicho, hay algunos partidos que tal vez tengan un poco más de fuerza en diputados que en el Senado
para haber levantado la voz y haber pedido, más allá que al haberse hecho público y que entró en debate en la última semana estos temas, y que se notó que había una negativa de parte de la opinión pública, claramente ahí hay se midieron fuerzas, ¿no? Más en diputados que en el Senado. Sí, lo voy a decir desde dos aristas. La primera es raro que muchos que votaron, fuerzas, ¿no? Que votaron a favor en el Senado, luego cuando pasó a diputados empezaron a criticarlo, lo cual deja pensar qué pasó en el medio, ¿no? Eso es raro. Y vuelvo a decir lo mismo de antes. Uno desde el punto de vista de ciudadano puede decir, ¿qué pasó? ¿No leyeron el proyecto en el Senado? Bueno, indudablemente sí lo leyeron porque hubo tratamiento en particular, entonces hubo posibilidad de criticar y de sacar esto. No sé si era necesario ir a diputados. Habíamos hablado en off cuando preparamos el episodio y vos había hecho mención, bueno, también puede ser un pase de factura y de ver, este es el costo, ¿no? Claro. Y como, bueno, diputados permite por los números negociar de otra manera, bueno, puede ser perfecto. Te aprobé en la primera cámara, ahora en la segunda te va a costar un poco más. Revisemos el tema de los beneficios para los que votan. Muy eh, utilitaristamente pensándolo, pero bueno, por eso digo, no sabemos cuáles fueron los términos en los cuales negociaron, no estuvimos en esas conversaciones, pero uno puede inferir algunas cosas. La segunda arista, que me parece muy interesante y que seguro que la vamos a tener a lo largo de este bienio hasta el 27, cuando se vote de nuevo y haya una nueva conformación en el Congreso, es que el Congreso sigue siendo un actor activo, no es un actor pasivo que le permite al gobierno nacional hacer cualquier cosa. Y también muestra que el gobierno nacional está dispuesto a negociar, porque no utilizó una estrategia, por lo menos retórica, de acorralar a los legisladores para que voten tal cual. Yo creo que esa es la principal novedad de este bienio, como bien lo dijiste. El gobierno baja su nivel de confrontación mediática y aumenta su capacidad de diálogo y su capacidad de negociación. Y eso es, te diría, positivo. Es una novedad porque hasta ahora el gobierno era a todo o nada. Recordemos otras leyes que han querido sacar y que iba todo mal, porque era a todo o nada, hasta han retirado proyectos. No se aprueba como yo quiero, lo retiro. Y bueno, es una novedad en su forma de gestionar la política. Recuerdo a finales del 23, cuando nos preguntábamos si Milei iba a ser más showman o un político de muñeca, y dijimos, yo por lo menos dije en aquel momento que iba a ser más un showman, y probablemente podríamos decir que en los primeros 2 años fue más eso, y ahora está mostrando, si bien en algunos momentos mostró algo de muñeca, él o el partido gobernante en general, se le escapaba un poco la soga y se le iban las riendas y se desbocaba cada tanto, ¿no? Este es un buen cambio, o un cambio interesante, una novedad. Sí, creo que podemos separar los dos, que vos en un momento recién lo dijiste. A él, como figura, creo que él va a seguir siendo un showman, porque creo que entendieron que eso atrae, o por lo menos atrae a un sector muy importante del electorado, pero que luego el gobierno en general sí va a ser más político. Y creo que la figura de Diego Santilli como ministro de Interior da eso, ¿no? Una cercanía con los partidos aliados o dialoguistas para sentarse a negociar. A diferencia de quizás el Macri del 2000, post 2017, que fue un Macri que creía que tenía la vaca atada y que se venía la revolución amarilla y que le terminó saliendo el tiro por la culata. Es verdad,
que luego eso explota en la deuda con el FMI y el desastre en materia macroeconómica o la crisis cambiaria de Macri. Pero antes también empezó a haber ese problema interno en lo que eso era Cambiemos, de que parecía que el PRO se había desenganchado de sus aliados. Recordemos que incluso aliados como el radicalismo y la coalición cívica hasta se le pusieron en contra a Mauricio Macri. Y eso fue un tema muy engorroso para ese entonces. Sí, recordemos solo un ejemplo, el tema de las tarifas, ¿no? El aumento de tarifas, que el radicalismo y la coalición cívica ahí ponían el grito en el cielo, ¿no? Y estaban opuestos realmente a la medida, ¿no? Eso fue un fenómeno interesante de ese tipo de coalición. Como decís bien, esta no es una coalición, son acuerdos en el Congreso. Bueno, parece que lo están sabiendo llevar a buen puerto, por las últimas leyes que han aprobado, ¿no? Desde el presupuesto en adelante. Sí, también los que le permitan no ser una coalición como tal, o como la de Cambiemos, es que tiene como mayor zonas de negociación. Cambiemos quizás estaba un poco más encorsetado porque no solo era el gobierno nacional, también habían gobiernos provinciales donde esas fuerzas compartían poder. Era todo un poco más difícil la negociación. Había que sentarse en cada nivel y por cada tema y había que apuntar a una especie de unanimidad, que es lo que hoy no lo tiene el gobierno, por lo menos ahora, quizás en el futuro sí, pero por lo menos ahora no. Y me parece que eso lo tiene un poco más cómodo y vuelvo a repetir, me parece positivo destacar esto de la reforma laboral, más allá de que tan buena sea y cuáles van a ser los resultados o la opinión de cada uno, me parece que tomarlo como ejemplo para la negociación política es interesante. Y por otro lado, que es un tema que también lo hemos hablado y analizado a lo largo de los últimos meses, es la figura de estos partidos provinciales, incluso varios que se desengancharon del Partido Nacional al que formaban parte, como por ejemplo el Bloque Independencia de los diputados y senadores por Tucumán que responden al gobernador Jaldo, que también muestran una especie de relativa autonomía, ¿no? Y que se sientan a negociar y que no le votan todo. También podemos poner el ejemplo del gobernador Sanz de Salta, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y como para cerrar el tema del contenido de la letra lo vamos a dejar para cuando esté aprobado, así debatimos específicamente sobre cómo quedó. Porque imaginemos que hubiéramos hecho esto la semana pasada con la media sanción en el Senado, después cambiaron un montón de cosas. Probablemente no cambien ahora, pero igualmente preferimos dejar para cuando esté aprobado. Pero es cierto que el tratamiento en diputados, además de este cambio legislativo, si se quiere, o en el plano legislativo, trajo otras consecuencias, como por ejemplo la reactivación de la CGT, que fue un actor pasivo, bueno, no pasivo, sino un actor más contemplativo en las negociaciones en el Senado, quizás porque no tenía muchas fuerzas en el Senado para mostrarle los dientes al gobierno más allá de que el gobierno le hizo concesiones al sindicalismo argentino eh, con el primer proyecto, porque tampoco es que fue tan agresivo, pero para este tratamiento en diputados declaró un paro general para el día jueves 19 de febrero, que fue el mismo día que se trató la reforma en el Congreso. Un paro que tuvo mayor adhesión a paros anteriores. Recordemos que los paros que intentó hacerle la CGT a Milei, por lo menos desde la comunicación y desde lo estético, como que quedaban medio ahí desbalanceados y la CGT tuvo que salir a buscar otros momentos para mostrar su fuerza, como por ejemplo fueron las marchas por el presupuesto universitario. No sé si alguno lo recuerda, pero se veían las marchas universitarias, banderas de ciertos sindicatos y demás, como acompañando
a este sector de la sociedad. Y además del paro general y el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, ocurrió otra cosa a lo largo de la semana, que fue el cierre de FATE, la fábrica de goma, de neumático argentino, y creo que es muy interesante traerlo, y traerlo por varios hechos. Podemos hablar en particular de FATE y de lo que sucedió a lo largo de los días. Hay algo a mí que me llama muchísimo la atención y que me encantaría discutirlo, no con Javier Milei, sino con todo el think tank ideológico detrás, que es por qué si el Estado es tan malo para resolver en el corto plazo el conflicto que se dicta la conciliación obligatoria desde la Secretaría de Trabajo que pertenece al Ministerio de Capital Humano. Es interesante porque es una herramienta del Estado, es el Estado o el gobierno imponiéndose ante las partes que no llegan a un acuerdo. Puede ser por un conflicto gremial de la parte del trabajador, de los empleados, o también, como en este caso, por la parte del sector del empleador, de la patronal. Pero hemos escuchado en muchísimas ocasiones que el supuesto ideológico de Javier Milei es que el Estado no se debe meter en un arreglo de partes. Si hay una parte que decide cerrar la fábrica porque se está fundiendo o porque se fundió, no debería interceder, deberían las partes arreglar esa situación, que de hecho Fate la propuso porque dijo vamos a indemnizar al 100% a cada empleado que echamos. Es más, llevado al extremo, el razonamiento, eh, si quiere cerrar porque sí, en la ideología libertaria, debería poder hacerlo. Sí, si quiere cerrar y dedicarse Fate a hacer ñoquis y va a utilizar 10 empleados en vez de 920 como tenía la planta, ¿dónde está el problema en la ideología libertaria? Ninguna. Exacto. Si venía a disolver el Estado, esta es una acción de consolidación del Estado. Así es, y me llama muchísimo la atención que parece que cuando las papas queman, las herramientas del Estado son más que necesarias. Y a partir de ahí uno puede conectar cuáles son las justificaciones justamente de la bancada ideológica, por lo menos en las redes sociales, que empiezan a acusar al dueño de Fate, al empresario Madanes, como un kirchnerista morenista, amante del cepo cambiario y del cierre de las importaciones, y que por eso y por eso justificamos la acción del Estado interviniendo en la cuestión, castigando en este caso al empresario, ¿no? Recordemos que también es parte del mismo grupo de Aluar, la empresa FATE. Así es. Y es interesante analizar el caso de Fate, en particular porque pertenece a un sector de la economía muy golpeado por la apertura comercial y por la situación macroeconómica general. Y también muy beneficiado, por lo que dijiste antes, de las condiciones restrictivas de una economía semicerrada como la que teníamos antes. Ambas cosas son ciertas. Algunas cosas son ciertas tal cual y de hecho las medidas del gobierno también hicieron de que el precio del neumático en dólares baje desde que asume el gobierno hasta el día de hoy. Es verdad que están más baratas en dólares, pero también es cierto que una apertura indiscriminada a lo bestia, y volvemos al argumento de Roca del primer episodio de esta temporada, puede llevar a estos problemas, a que empresas no están preparadas para competir y no es una cuestión de beneficiar a Madanes y de que siga en su sillón de oro sentado y protegido, sino justamente para estos empleados que se quedaron sin un trabajo o que, bueno, ahora con la conciliación obligatoria debería revertirse, pero que seguramente en el futuro la solución va a ser de que FATE deje de existir y son 900 puestos aproximadamente los que dejarían de estar en un sector
que tampoco es un volumen tan grande, es decir, 920 es muy representativo de ese sector. Sí, vamos a poner un poco de claridad en el argumento para alguno medio desprevenido con anteojeras ideológicas, ¿no? Los empresarios prebendarios que arreglan con los gobiernos de turno para que les cierren el mercado y pesquen en la pecera es muy negativo en Argentina, en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. Totalmente comprobado, nosotros mismos lo hemos comprobado. Antes las cosas salían carísimas y la gente se iba a Paraguay a cambiar las cubiertas. Hacía 1400 kilómetros desde Buenos Aires para cambiar las cubiertas. Eso es muy negativo. Por el otro lado, como bien dijiste, la apertura totalmente indiscriminada en empresas que no están acostumbradas a competir, estaría bueno que estén acostumbradas a competir, pero que tienen todo un andamiaje de décadas de trabajar de esa manera, legal, sindical, operativo, financiero, etcétera. Es verdad que esa apertura indiscriminada eh, les, les pega en los tobillos. Ahora vamos a dar algunas estadísticas de números duros sobre el resultado de eso, pero claramente les resulta muy difícil competir con, por un lado, como dijo Roca, economías que son subsidiadas y hacen dumping, o con economías que son sumamente eficientes por otro. Incluso el pasaje de un país produciendo cosas en las que probablemente no sea muy eficiente y que pase a producir cosas que sí es más eficiente, a lo David Ricardo, lleva mucho tiempo. Lleva tiempo adaptarse a eso. Y lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo crear trabajo en Neuquén que crear trabajo en el conurbano bonaerense. El que pierde el trabajo en el conurbano bonaerense no le es tan fácil irse a Neuquén a buscar trabajo en Vaca Muerta o en las mineras en los Andes. Totalmente de acuerdo. Hay varios ejemplos de transición de un modelo económico a otro, en los cuales todo fue gradual. De hecho, el tratado o el acuerdo con la Unión Europea contempla 10 años para que las empresas empiecen a acomodarse, entre comillas, para justamente competir con empresas extranjeras, para evitar estos desajustes. O viceversa, las empresas europeas de agricultura adaptarse a la capacidad argentina, en donde sí somos de punta en el mundo. Así es. Por lo tanto, es un síntoma lo de FATE, o por lo menos empieza a ser parte de las consecuencias que va a traer este modelo a largo plazo. Sí. Mientras preparábamos el episodio nos preguntábamos, Fate, en una circunstancia, pongámosle a lo kirchnerista, en la economía kirchnerista, ¿se hubiera fundido igual? Tal vez sí, porque tiene otros problemas internos y tal vez con otras condiciones también se hubiera cerrado. Ahora, con estas condiciones, cierra seguro, que fue lo que pasó. Ese es, creo, el debate para salirnos del caso FATE, porque es una empresa muy particular, con sus problemas, pero que nos ayuda a ver el contexto general. Así es. Y otra cosa más, no es solo FATE la que puede cerrar en este modelo. Así Pueden es. ser otras. Y vamos a hablar ahora, dentro de poco, de las empresas que fueron cerrando, que se fueron destruyendo a lo largo de estos años. Pero antes también quería hablar de la situación en general de este sector de la economía, digamos a nivel regional, porque no es solo Argentina la que tiene problemas en este sector, también lo es Brasil. Brasil también tiene que competir con las empresas asiáticas. Obviamente que no están en el mismo nivel que Argentina y ese quizás es el lugar donde nos gustaría que las empresas argentinas estén, como las empresas brasileñas compitiendo con las asiáticas, que compiten por el precio, pero quizás compiten en la calidad. Es decir, la calidad de los neumáticos brasileños relativamente pueden ser mejores que las asiáticas,
más allá de que éstas sean más baratas. Y luego el consumidor elige a Claro. cuál quiere ir. Hemos hablado acá algunas veces sobre el tema de las estrategias de desarrollo local, utilizando, por ejemplo, modelos de clusters. Hemos mencionado en eso los ejemplos de el norte de Italia y algunas otras regiones del mundo, pero el norte de Italia es un gran ejemplo, porque además son como nosotros, ¿no? Culturalmente. Y no sería algo tan imposible de aplicar. De hecho, acá se aplica en algunos lugares. El vino en Mendoza y otros ejemplos más, donde las empresas colaboran entre sí. eh, en tu Santa Fe, las clásicas cooperativas agrícolas y demás, que no son las cooperativas de Argentina Trabaja del kirchnerismo, que era algo que usurparon un nombre que significa otra cosa. Y esos son esquemas que perfectamente se pueden implementar en Argentina, porque de hecho existen en otros rubros, para competir con el mundo por diferenciación de producto, calidad, precio, procesos, conocimiento, etcétera. Pero lleva tiempo, no es tan fácil de hacer. No es un tema tampoco que esté en agenda, porque no vemos que se traten estrategias de desarrollo local eh, y que sea un tema de debate. De hecho, hace unos momentos atrás hablábamos de la ideología liberal como no propicia a que el Estado intervenga, y estrategias de desarrollo local tienen un componente estatal, tienen un componente cívico, civil también, que las mismas empresas se pueden desarrollar, pero el componente público podría colaborar a que eso se desarrolle si se quisiera hacer como justamente estrategia de desarrollo local. Sí, y además el Estado también puede tener otro tipo de rol, que es en el rol justamente de apuntar a mejorar la logística, que en También, Argentina es un gran problema. Logística, infraestructura, todos temas que ya lo hemos hablado a lo largo de estos meses, que aún no vemos, por lo menos nosotros, acciones en ese sentido desde el gobierno nacional. yo te diría, lo hemos tratado en los últimos años, porque ya llevamos varios años haciendo esto. Y siempre con Sí, la misma idea. totalmente. Ahora sí, hablando un poco sobre uno de los temas que casualmente en la opinión pública que ha estado surgiendo bastante, es la cuestión de la destrucción de empresas. Hay un dato durísimo que es, si analizamos el inicio del 2016 a mediados del 2025, que es el último dato disponible de la Secretaría de Trabajo, hay 50.000 empresas menos aproximadamente. De 600.000 empresas, hoy estamos en 548.000. A la vez, en el 2016 contábamos con 6,5 millones de trabajadores y hoy, o por lo menos hasta mediados de marzo, hay 6,6 millones trabajadores aproximadamente, trabajadores registrados en el sector privado. Son 10 años de crecimiento poblacional, ¿no? No nos olvidemos. Y el mismo número de empleos. Obviamente esto es justamente sector registrado, trabajadores del sector privado. El sector público hay una variación, pero tampoco es tan grande. Lo que sí aumenta cada vez más es el sector informal. Algo muy interesante de estos datos es eh, cómo la cantidad, el ratio entre empleados y empresas ha cambiado, ¿no? Se ha aumentado mucho la cantidad de empleados por empresa, o al revés, ha bajado la cantidad de empresas, manteniéndose el número de empleados, lo cual implica que en estos últimos 10 años ha habido una concentración del mercado en menor cantidad de empresas. Con la misma cantidad de empleados, ¿no? Ceteris paribus, pongamos ese concepto de, bueno, la misma cantidad de empleados, bajó la cantidad de empresas. Hay una variable que compara los países en el mundo respecto de la cantidad de empresas por cada 100.000 habitantes,
Y Argentina es uno de los más bajos del mundo relativamente desarrollado. Tenemos entre 10 y 12 empresas por cada 100.000 habitantes. Cuando países como, no muy lejos, Uruguay, tiene 60 empresas por cada 100.000 habitantes. Y países como Australia tienen entre 90 y 100 empresas por cada 100.000 habitantes. Lo cual muestra una concentración enorme en el mercado argentino de pocas empresas para la cantidad de habitantes que somos. A mayor número de empresas hay un mayor desarrollo, hay una mayor inversión y una mayor distribución de la riqueza, claramente. Bueno, Argentina tenía poco y lo está perdiendo cada vez más a la cantidad de empresas. Sí, esto apunta a la concentración, apunta a la informalidad, porque también, ¿qué hacen estos empleadores? ¿A dónde fueron a parar? Creo que Claro, es una de las grandes preguntas, los 50.000 que dejaron de tener empresas, ¿qué hacen ahora? porque recordemos que este dato, para tener en cuenta, contempla a personas que tienen trabajadores registrados. Aquellos que tienen trabajadores en negro no entrarían en este número, e indudablemente estas 50.000 personas de algo viven. Entonces uno puede pensar, bueno, se dedican a la parte, están volcados a la economía informal. Y así también se explica por qué Argentina tiene la mitad de los trabajadores en negro, que es Claro, un gran problema. tal cual. Otro, otro análisis interesante de los datos es que ininterrumpidamente, desde que comenzó el gobierno de Milei, se han ido destruyendo empresas. Ininterrumpidamente, ¿no? La curva es en caída permanente. La cantidad de empleo también decayó en el comienzo del gobierno, tuvo un leve repunte en el tercer trimestre del 2024 y ahora nuevamente empezó a caer. Y recordemos que bien dijiste que todos estos son datos hasta el segundo trimestre del 2025, hasta la mitad. Todavía nos falta un, un semestre entero que no sabemos qué pasó. Intuimos que se agravó la situación tanto del desempleo como de la destrucción de empresas, con lo cual, si la tendencia sigue de esta manera, bueno, va a empezar a ser un problema el tema del desempleo, como lo hemos dicho muchas veces. Probablemente no sea tan grande como para impactar en el resultado electoral del año que viene, pero es una tendencia que va a marcar los próximos años, eso seguro. Y hay que hacer otra aclaración, que es la demografía de las empresas en Argentina. Porque si uno analiza los casos de Brasil, Brasil tiene, para quienes conocen, muy distribuido el desarrollo, por así decirlo, a grosso modo. Es decir, el desarrollo no está solo en un lugar geográfico como puede ser Sao Paulo. Hay grandes estados que tienen un desarrollo interesante. Minas Gerais, Sao Paulo, el estado de Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, son como los grandes estados Sí, creadores de más riqueza, ricos, que tienen empresas, crean empresas, desarrollo. tal cual. Entonces, un problema en la industria brasileña o un problema macroeconómico, puedo poner un ejemplo, que es el ejemplo de la operación Lavallato, que es muy interesante porque tuvo una destrucción de la economía brasileña casi como la pandemia, es algo muy importante. Afecta a todo el país, o por lo menos afecta a gran parte del país. El problema que hay en Argentina es que eso está muy concentrado y que podemos decir que solo los grandes centros urbanos son los perdedores de este modelo. El conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, Córdoba y algún que otro sector más. Pero no es todo el territorio argentino. Y si lo analizamos desde el punto de vista electoral de lo que es el Congreso, es más beneficioso, entre comillas, o menos costoso, para ponerlo en palabras no tan feas, para el gobierno nacional esa situación.
porque los problemas en Salta no son los mismos problemas que en el conurbano bonaerense. Y además sucede otro tema, de que el gobierno nacional hoy no gobierna ninguna provincia. Y generalmente las primeras críticas son a quienes gobiernan la provincia, como le puede suceder al gobernador de Córdoba, al gobernador de Santa Fe, al gobernador de Entre Ríos. Ya es otro tema en el conurbano bonaerense porque siempre se dice que el gobernador no tiene agenda y que hay ahí una relación entre provincia y nación muy marcada. Bueno, puede ser que todo este proceso no le estalle en la cara, como bien dijiste que fue esto de, bueno, puede seguir ganando elecciones, sí, Claro. puede seguir, pero sí va a ser de que los problemas en Argentina van a ser muy disímiles y que se va a profundizar esto de que hemos hablado en algún que otro episodio de Argentinas distintas y Argentinas que no son para todos, porque el caso de Neuquén, que se puede mencionar, sí es una Argentina próspera, etcétera, etcétera, pero es una Argentina minúscula, que ya ni siquiera podríamos hablar de la Argentina, digamos Neuquén, y lo delimitamos así. Sí, sí, que en cantidad de empresas es muy pequeño comparado a lo que es el conurbano bonaerense, como dijiste, el Gran Rosario, Córdoba. Creo que habíamos llamado esto la Argentina de dos velocidades hace unos cuantos meses. Y así es, y así parece que el modelo se plantea. Sumándole algo más, y es que, al menos en la retórica presidencial, el modelo buscaría crear monopolios o no estaría tan en contra de que suceda. Y es una tendencia que vemos, que es a la concentración. Si caen las empresas, se mantiene la misma cantidad de empleados, quiere decir que hay más empleados por empresa. Y eso es porque las empresas se concentran cuota de mercado, y si además el gobierno no le parece algo negativo y le parece que es algo bueno, bueno, puede ser que ese proceso se profundice. Sí, no quiere decir que el gobierno tenga una acción activa, en parte se destruyen empresas, qué divertido que es esto, pero sí puede ser de que tenga una actitud pasiva, es decir, no hago nada, Claro. y que esto siga profundizándose y nosotros nos quedamos en el molde, porque las partes tienen que acordar. Bueno, en el caso de FATE eso no se vio. Vamos a ver si continúa en esa tendencia de utilizar las herramientas del Estado para solucionar problemas. Es cierto que es el primer gran problema en cuestiones de relación empleador-empleado de estas dimensiones y también en el contexto que se dio, en plena discusión de la reforma laboral. Y con un sindicato que se hace oír Combativo. también, ¿no? Claro, combativo, exactamente. Pero hay muchas otras empresas grandes que están en la misma situación, y estoy seguro que en las próximas semanas, meses, van a aparecer más casos. Porque además, también hay que reconocerlo, se usa políticamente de un lado y del otro, ¿no? Se incentiva a que ciertas noticias tomen mayor preponderancia. Recordemos Centín, que fue tema nacional durante varias semanas en aquel momento, cuando ese tipo de casos hay todo el tiempo en Argentina. Sí, puede ser que ahora encuentren una especie de ventana de oportunidad para que se empiecen a tratar mediáticamente. Sí, sí, sí. Veremos cómo evoluciona el tema, pero claramente va en la tendencia de la que venimos hablando desde que comenzamos en el podcast, ¿no? Este modelo eh, tiende a generar mayor concentración y menor empleo. Para el próximo episodio vamos a seguir tratando datos de la actividad económica y vamos a hablar también de esta situación y de situaciones generales. Ahora nos gustaría pasar más al plano regional, barra internacional, y relacionarlo también con Argentina, a los dos temas que, que vamos a hablar a continuación. El primero es un caso bastante cotidiano ya en la política peruana, que es la destitución del último presidente interino que tuvo Perú, que era Sherí. Él fue presidente interino luego de la destitución de Boluarte. En los últimos 10 años, Perú está pasando por una gran crisis política
y es interesante analizarlo desde Argentina porque nosotros relacionamos crisis política con crisis económica y eso en Perú no se estaría registrando porque tiene una estabilidad económica bastante robusta en las últimas décadas, pero no es el caso de la crisis política. Para mencionar qué es lo que pasó, más o menos, bueno, primero aclarar de que el poder legislativo en Perú es unicameral, tienen un congreso con 130 bancas, en el cual hay 10 partidos hoy en este congreso y el número efectivo de partidos, que es una fórmula que se aplica para calcular cuántos son los partidos que realmente vale la pena contar en un congreso, en el poder legislativo, son en Perú 10, es decir, todos los partidos importan. ¿Qué significa esto? Estos 10 partidos tienen la posibilidad de formar coaliciones de gobierno, es decir, de llegar al gobierno, pero que también tienen posibilidad de chantaje, que quiere decir de negociación con el gobierno y de no y de incluso de bloquear al gobierno en el plano legislativo. Recordemos que Perú es, como Argentina, un país presidencialista en su conformación institucional original, pero ha mutado realmente a casi un parlamentarismo, por esto de que hay tantos partidos con poder y con fuerza para hacer alianzas que puedan llegar al gobierno o, como dijiste, que puedan voltear a un gobierno. Es un caso extraño en la teoría política. No hay otros sistemas presidencialistas que hayan virado tan fuertemente a un sistema parlamentario sin un cambio constitucional. Brasil había sido siempre un sistema que se lo llamaba presidencialismo de coalición, por también la diversidad de partidos en el Congreso, pero no al nivel de Perú. Claramente Perú es un sistema sumamente inestable, recontra multipartidista, pero demasiada cantidad de partidos, que ninguno llega ni al 20%, ¿no? Recordemos eh, los resultados de la última elección en Perú, que fue en el año 21. Este año hay elecciones de vuelta, en abril, para elegir al nuevo presidente y el nuevo Congreso. Pero en aquel momento el que salió primero, que había sido Castillo, sacó el 18,9%. Y Keiko Fujimori la segunda, 13,41%. Esos fueron los más votados. Fíjense que nadie llega ni al 20%. Con esa falta de representatividad van al Congreso y desde ahí ejecutan alianzas para destituir y para formar gobierno que convierten al país realmente en muy inestable políticamente. Esto lo voy a decir modo de crítica porque desde ciertos sectores en medios de comunicación, pero también en redes sociales, con algún tipo de llegada a, a una audiencia grande o relativamente grande, es que Sherry fue removido de su cargo por un voto de censura que precisa una mayoría simple. ¿Cuál fue la justificación del Congreso peruano, por lo menos de que votaron a favor, de que se lo votó a él por estar en la línea sucesoria de presidente? Recordemos que él reemplazó a Boluarte y por eso no fue destituido por el artículo 113 de la Constitución peruana, que es muy citado, que es el famoso de vacancia política, que Argentina también lo tiene, que es el de 2/3, ¿no? Bueno, a varios he escuchado decir cómo me gusta ese modelo de correr a un presidente tan fácilmente. Bueno, es un peligro, sobre todo en Argentina, que las crisis políticas van de la mano con las crisis económicas. El caso de Perú, bueno, eso es paradigmático, pero también incluso hay que analizarlo. ¿Por qué hay tanta fragmentación? Porque hay una especie de que los partidos políticos tampoco tienen mucho margen de maniobra, y no solamente desde lo económico, también desde otro efecto que tiene, desde otro fenómeno que tiene el Estado peruano, que es el nivel de corrupción a gran escala. Perú tiene un problema referido al crimen organizado que quizás no lo tiene otro país de la región, o sí, como el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia y también Brasil, pero lo de Perú ya es extremo, a puntos de que hay instituciones en el Estado que los controlan ciertos crímenes,
los controlan ciertas redes del crimen organizado. Y incluso, bueno, yo estuve en Perú y hicimos un episodio sobre eso hace poco, y allá el tema de la corrupción y del tema de las bandas organizadas va a ser uno de los grandes temas de campaña para abril, sin ninguna duda, porque la violencia pasó ya a niveles físicos de las personas, de tener problemas de asalto, asesinato, robo, de todo tipo de cosas, pero porque además viene de un trasfondo de que, como dijiste, las bandas se apropian de parte del Estado, de parte de los estados locales, y la corrupción que se da a todo nivel es impresionante, impresionante. Sí, de hecho, quien hoy es presidente interino, que es Balcázar, está involucrado de lo mediático en referencia a la corrupción. Igual todos los políticos en Perú, creo que no se salva ninguno de ser Bueno, tienen acusado de corrupción. un montón de presidentes juzgados, no solo por corrupción, ¿no? Castillo fue el último presidente electo, que fue destituido y preso, lo siguió Boluarte, que era su vicepresidente, pero fue destituido por corrupción y los anteriores muchos están presos. Ollanta Humala, Toledo, incluso uno de ellos se suicidó, Alan García, expresidente peruano que por corrupción había sido procesado. Sí, y varios partidos, como por ejemplo el de que es Balcázar, que es el de Pedro Castillo, que es el mismo, acusados de estar detrás de una banda criminal y que le aprobaron leyes penales mucho más favorables para el crimen organizado. O sea, estamos hablando de niveles que Argentina ni siquiera se lo imagina y que uno lo puede ver, no sé, en una serie, en algún servicio de streaming, y que ya la deja de ver de lo mala que es. Que dice, esto es imposible que suceda. Bueno, en Perú sucede. Es un claro ejemplo de que a veces la realidad supera la ficción. Sí, y solo para cerrar el tema de la relación entre la crisis política y la crisis económica, hemos hablado muchas veces de la estabilidad de Perú, ¿no? Porque es un ejemplo que se utiliza mucho. Pero claro, es una estabilidad macroeconómica. Tampoco es que la economía vuela y que tiene un desarrollo económico el Perú fenomenal. En aquel episodio hacíamos cuenta de eso, como es verdad que tiene una estabilidad muy grande de los últimos años, pero la economía está estancada y tiene un 75% de la economía en negro. Sí, no está en la misma tendencia de China. Estamos hablando de otra escala, obviamente, pero China, más allá de tener un desarrollo económico, un crecimiento económico, también tiene un desarrollo económico y apunta al crecimiento de las clases medias. Y el caso de China se puede ver en otros casos del sudeste asiático, no quizás como otras economías más grandes como la India, pero estamos hablando de otras escalas, ¿no? Pero en el caso de Perú es más esto, ¿no? Hay una estabilidad macroeconómica, hay sectores de la sociedad que realmente mejoraron muchísimo y los sectores bajos mejoraron en algo, pero aún así, en la situación que están, es una situación crítica, por lo Sí, menos al ojo del argentino, que es verdad que ahí nos podemos diferenciar, que esto es algo ya más de ensayo que de análisis, de que Argentina tiene esa cuestión de mirar hacia el pasado porque entiende de que hubo una época dorada a la cual le gustaría volver y que en algún momento eso se arruinó. El caso de Perú es, en el pasado estábamos muy mal y ahora estamos mal, no conocemos otra cosa, entonces sigamos por acá. Es verdad, no hay una emigración tan alta como lo hubo hace décadas, y Argentina eso es testigo por la cantidad de peruanos que vivieron a vivir, pero tampoco es que están en la panacea o en el Palacio de Versalles. ¿y por qué es tan relevante ver el caso de Perú? Porque además, como son las elecciones, este año lo vamos a seguir bastante el tema. Y porque el gobierno argentino lo pone como modelo. Por eso es tan relevante analizar lo que pasa en Perú. Si ese va a ser el modelo al cual queremos ir, hay que hacer ciertas salvedades de las cosas que no funcionan bien en ese modelo.
Sí, y aparte es entender mal la situación, porque a veces dicen Perú, bueno, tiene crisis política, pero mantiene esa estabilidad macroeconómica, entonces Argentina tiene que seguir por ese modelo. Pero en realidad las crisis políticas en Argentina nacen de crisis económicas. Entonces, si uno resuelve las crisis económicas, no necesariamente debería tener crisis política. Lo que pasa es que también hay que entender, hay que lo que pasa es que primero hay que definir qué se entiende por crisis económica. Crisis económica es no tener inflación de 2 dígitos anual, ok, y el desempleo, ¿qué? Por ejemplo, Y la o informalidad, y la creación de empresas, y el desarrollo económico real, infraestructura, todo eso también tiene que ver. Que en Perú no pasa. En Perú no pasa todo eso. No tienen infraestructura, no tienen desarrollo local, no tienen crecimiento fuerte de la economía. por eso hay que definir muy bien qué entendemos por crisis económica. Uno puede decir, bueno, sí hay una estabilidad robusta macroeconómica en Perú, pero la micro está reventada. Exacto, exactamente. Bueno, van a hacer cosas para seguir mirando el espejo peruano, mirarnos en el espejo peruano, a ver qué termina pasando ahí, si las elecciones traen algún tipo de cambio, de mejora. Además es un país importante dentro de América Latina. Que haya inestabilidad en un país puede contagiar a otros y no sería nada beneficioso para la región. Con lo cual es importante poner un ojo ahí. Y también, y acá lo relacionamos con el último tema que vamos a hablar hoy, es un país que es de gran interés para las potencias últimamente, como puede ser para la potencia china, porque recordemos que en Perú hay uno de los puertos más grandes de empresas chinas para conectar el Pacífico y ese comercio, el cual China ve con muy buenos ojos, y también está Estados Unidos, viendo la situación de su esfera de influencia, Sí, sí. como hemos hablado en el último episodio. Así es, que recomendamos a quienes no lo hayan escuchado un gran episodio. En estos días fue el Consejo de la Paz de Donald Trump, al cual Javier Milei fue invitado, está. De hecho, hay un video bastante raro, abrazado Víctor Orbán. Yo no sé si no sabe quién es Orbán, pero después uno recuerda que estuvo en el Día de la Asunción y de ahí es como que queda, o sea, no logro entender en la ¿Qué cuestión alianza? ideológica, Sí, sí. con Hungría. Está bien. Y no tanto por Hungría en sí, sino incluso por Orbán como figura, por todo lo que representa Orbán en Europa, por lo que representa él particularmente y su ideología en nombre del Estado. Nunca lo escuché a Orbán decir que odiaba al Estado. De hecho, formaba parte de un partido que cooptó al Estado, porque el pasado de Orbán es el pasado comunista de la Unión Soviética. Pero se desarrolló este Consejo de la Paz y es muy interesante lo que ocurrió en Europa porque Italia participó de él como observador. Y esto trajo un revuelo muy interesante en la política italiana porque todos los partidos opositores a Meloni salieron a cruzar al gobierno italiano diciendo de que esto es un acto inconstitucional, incluso porque Italia no puede participar de foros que promuevan la guerra como solución de conflictos. Pero no solo los actores de la política italiana o los partidos políticos italianos calificaron al Consejo de la Paz o al foro de Trump como colonialista, imperialista, etcétera, sino que también lo hizo el Vaticano, que criticó al gobierno italiano, el cardenal Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén y que vive en Medio Oriente hace varios años, dijo que el Consejo de la Paz era una operación colonialista porque promueve resolver la situación en Gaza, pero sin tener en cuenta a los palestinos. Parolín, secretario de Estado del Vaticano, también criticó al gobierno italiano y pidió declaraciones y que expliquen mejor cuál es la propuesta de Italia. En fin, empiezan a haber resistencias de varios sectores de la sociedad
italiana, pero también creo que sucedería en otro país europeo si llevase a cabo lo mismo que hizo Meloni, hacia el acercamiento de Trump. Recordemos que no hay ningún país europeo que forme parte del foro. Y sería incluso bastante incoherente que lo sea, excepto Orbán. Claramente Orbán sí forma parte del foro. Pero esa diplomacia europea de la cual hablábamos en el último episodio, esos valores, esas ideas, los ideales europeos, claramente el Consejo de la Paz no lo estaría promoviendo, no tanto por una cuestión o incluso más allá de eso, de la guerra como fin, sino de que Estados Unidos prácticamente es quien dice se hace esto y todos ustedes van a agachar la cabeza y van a decir que sí. De hecho, son los países que se ven, los países invitados son los que asienten cuando Estados Unidos habla, como el caso de Argentina en los últimos 2 años. Sí. Es más un club de amigos de Trump que de un foro de países que buscan un propósito en común. Sí, que si vamos desde el punto de vista estético, Trump estaba vestido como una especie de gala con amigos invitados, sino como un mandatario a resolver problemas de la política internacional. Pero es interesante cómo se le reclama al gobierno italiano esta especie de autonomía, de no hay que casarse con uno y debemos mantener nuestra autonomía como europeos y debemos enfrentar en tanto europeos a la avanzada de Trump, pero así como hoy es Trump, mañana puede ser otro país. Sí, sí. Bueno, tema que desarrollamos muy bien en el episodio anterior. Tal cual, y por eso queríamos traerlo a colación y también porque Argentina participó, o por lo menos Javier Milei representó a la Argentina en este Consejo de la Paz. Bueno, creo que hemos recorrido los temas de la semana. Quedan muchos otros por delante para seguir profundizando en esta idea que tenemos siempre de ver las tendencias más de largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden que nos pueden seguir tanto en Spotify como en YouTube. Si les gustó, pónganle me gusta y compártanlo. Y también dejen los comentarios de acá abajo. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.